Buenas noches. Son cerca de las 22:10, 12 minutos, 22:10. En este momento del día, desde donde sea que nos estés viendo, desde el Valle de Uco, desde Guaymallén, desde Junín, frente a la Plaza Godoy Cruz, desde donde sea que nos estés mirando en este momento, vos ya consumiste más de 600 litros de agua solamente en este miércoles. 619 para ser más precisos. Imagínatelo, para darle fuerza visual, alrededor tuyo, de donde estés sentado, acostado, sentada. Imagínatelo en bidones, en botellas que te rodean. 700 botellones de agua. Obviamente no te los tomaste, no te tomaste toda esa agua en el día. Y probablemente lo hayas usado para lavar el auto, para lavarte los dientes, para bañarte, lavarte los platos, o lavar los platos, mejor dicho. Pero la verdad es que esa no es la total realidad de a dónde fueron a parar los 619 litros que a esta hora ya usaste y se están incrementando. La verdad es que entre el río, que es la fuente de ese recurso, y tu canilla, se fueron transformando en la nada misma. Gran parte de ese caudal de agua se fue volviendo absolutamente nada en cuestión de horas. Se fue volviendo de ser un recurso invaluable a un desperdicio sin que vos hicieras nada. ¿Esto quiere decir que vos no tenés la culpa? En absoluto, vos sí tenés la culpa. Tenemos. El agua que consume por día una persona de, no te voy a decir el África, escuché lo que te voy a decir, Barcelona. El agua que consume una persona de Barcelona por día, vos la consumiste antes de que se hicieran las 4 de la mañana. Antes de que te levantaras y te lavaras los dientes, ya habías usado los 107 litros que tiene per cápita ese catalán. Por errores, entre los cuales está metida la política, tiene mucho que ver la política, Mendoza funciona a contramano del mundo. Mirá este dato que te traemos. Esto es lo que consumen los países, vamos a comparar una ciudad, o mejor dicho, una provincia con países. Estos son los que más consumen en todo el planeta Tierra. Noruega, España, México, Japón, Italia, Australia y allí arriba, a tope de todo, Estados Unidos. 575 litros per cápita por día. Fuente, la ONU. Esto es de principios de año, fines del año pasado. Y uno dice, bueno, está bien, son los países centrales, algunos, la mayoría, son el primer mundo, algunos, tienen un acceso mejor. Bueno, mirá dónde está Mendoza, volvé a ver el mismo listado y fíjate de dónde nos ubicamos nosotros. Arriba de los Estados Unidos está la estimación de ISAM de cuánto consumimos por día. Claro, nadie te está cobrando la misma plata que le cobran a todos los ciudadanos de esas comunidades en esos países. Pero sobre todo, nadie te está pidiendo que no hagas lo que haces con la suficiente vehemencia como para que decidas cambiarlo. Nadie está planteando el tema con la determinante fortaleza como para que te des cuenta y te aturda lo que está pasando con el agua en Mendoza. Es por eso que es muy valioso que el gobierno de la provincia haya impulsado un proyecto que tenga a esto como el eje central, que haya entendido a la problemática de la escasez como el conflicto que tiene que resolver en los próximos años. Y es muy valioso el aporte que han hecho algunos intendentes como Rigui de la Valle, como Esteban Ato de Maipú y como Sebastián Bragañolo de Luján de Cuyo. A esta idea de Suárez hicieron esos aportes que, aún con sus matices, es muy buena. Es todo un hecho político y de gestión que la gran obra del 2023 tenga que ver con el cuidado del agua, sobre todo para los que no la tienen. Es todo un hecho político y es todo un hecho de gestión que la última gran obra de Suárez, de los 4 años de su gestión, apunte, siendo además la más cara, 200 millones de dólares, a tratar de resolver este problema que tenemos. Y esto lo decimos con las críticas que podemos hacerle. Por ejemplo, que es muy poco ambicioso el proyecto, es casi cero ambicioso en términos de resolver estos defectos de consumo de los que te hablábamos en los números de recién. Prácticamente el proyecto te dice que podés seguir consumiendo, mal consumiendo y transformando en desperdicio lo mismo que haces ahora. Y hay otras críticas más profundas también. El departamento de Maipú, sus referentes, por ejemplo, salieron a decir que les plantearon darles 15 millones de dólares para una de sus plantas, pero cuando preguntaron para cuál, les habrían dicho, para tu planta. Bueno, tengo 4, ¿cuál? Esto lo desmienten desde ISAM, solamente lo sabrán los que estuvieron en ese encuentro. Ahora, estos son datos secundarios, si se tienen en cuenta los dos efectos inmediatos que tendría sí este proyecto.
Un efecto inmediato es técnico, las mejorías que podría generar esta serie de reconversiones que está pretendiendo el Ejecutivo. El otro efecto inmediato es el destello simbólico que trae el plan. La admisión de que nuestra provincia tiene con el tema del agua no un problema que eventualmente tiene que resolver y gestionar con spots, tratando de generar conciencia. Es la admisión de que con el tema del agua la provincia de Mendoza tiene una herida de muerte que hay que cauterizar cuanto antes y con políticas decisivas. Y sobre todo con menos egoísmo de nuestra parte. Significativamente menos egoísmo. 4 o 5 veces menos egoísmo si ves los números que te mostramos recién. Hoy que también vamos a hablar de minería en este séptimo día, va a estar implícito en el aire el fervor que hay en Mendoza respecto a la defensa del agua. Ahora, ese fervor evidentemente no se contagia a todos los ámbitos. Evidentemente no está con la misma presencia en cada una de las discusiones que tiene el tema hídrico. Porque así como se toman decisiones taxativas, dañinas para la economía, para no confrontar con un grupo de ambientalistas, que después podemos discutir si tienen razón o no. El hecho es decisiones taxativas, dañinas para la economía, para no confrontar. Eso es una realidad. Así como se hace eso, hay que ser igual de determinante para cortar en seco esta sangría. ¿Estamos siendo tan tajantes para cortar esto de la manera en que deberíamos? ¿Está actuando con toda la determinación necesaria ante la crisis hídrica la gestión de la provincia? Son preguntas que tienen algunos atisbos de respuestas. Voy a cerrar con esto. Esto es la laguna del Viborón hoy, cortesía de una usuaria de Twitter, se llama Ana Ocaterli. Hasta enero último aquí había una reserva natural. Mirá la foto, por favor. Es nada, un espacio seco. Refugio de aves migratorias, otrora. Si no llega agua urgente, en un mes va a desaparecer la laguna del Viborón. El cambio climático es hoy. ¿El Estado seguirá mirando hacia otro lado? Bueno, no nos consta que esté mirando hacia otro lado, pero sí nos consta que es la imagen del problema y resuelto hasta ahora. La verdad es que el agua se empieza a transformar en un desperdicio en la mitad de lo que consumen los mendocinos. La RAE define desperdicio como un residuo que no se puede utilizar o porque no podés acceder a él porque tenés desperfectos o porque no te importa, porque no te interesa utilizar ese residuo. La política, a su tiempo y con sus modos, está empezando a resolver los desperfectos para que sí podamos acceder mejor a él. Ahora, que no se importe que el agua deje de transformarse en Mendoza en un residuo, eso ya depende de nosotros. Buenas noches y bienvenidos a 7D. Acá lo que hay que hacer las cosas como corresponden. Malargüe antes hizo minería y en definitiva no existía ni la tecnología ni la legislación que hoy tenemos para poder realmente hacer minería como corresponde. No es un proyecto que tenga el aval ni la iniciativa del Poder Ejecutivo y que va a seguir el trámite normal. Es una gran oportunidad que tenemos, que Malargüe tiene una gran oportunidad, pero también dije que en mi gobierno, después de lo que ocurrió, no creía oportuno impulsar una reforma a la Ley 7722. Sumado a ese reclamo, que reitero, creo que es equivocado hacia dónde se dirige, también sea acompañada con alguna propuesta. Que bajo todas circunstancias las paritarias libres sean respetadas. Acordamos que se iba a convocar a una revisión en el mes de octubre y vamos a cumplir con esto como corresponde. Tenemos que estar más unidos que nunca porque tenemos una gran oportunidad. 22:19 minutos, bienvenidos y bienvenidas a Séptimo Día, aquí en la pantalla del 7. Aquí en esta gran mesa están sentadas Agustina Fiadino, ¿cómo le va, Agus? Hola, Juli, ¿cómo vamos? Bienvenida, ¿cómo está? ¿Todo bien? Muchas gracias. Bueno, y está Rosana Villegas también con nosotros. Hola, Rosy. ¿Cómo estás, Juli? Buenas noches. Buenas noches. Y el señor Pablo Esteban Gerardi, ¿cómo le va? Un gusto acompañarlos, ¿cómo están? Buenas noches. Muy bien. Bueno, en un ratito vas a estar hablando, y nosotros también, con el intendente de Luján de Cuyo, Sebastián Bragañolo, uno de los que presentó propuestas alternativas a este
Hola Sebastián, ¿cómo le va? Muy buenas noches, bienvenido. Noches, ya que lo ponchan, los saludo. Gracias. Gracias por venir. Bueno, uno de los que presentó un proyecto alternativo a ¿qué es la estrategia de Suárez? ¿Podemos contar primero en 2 renglones de qué se trata? Sí, 200 millones de dólares es lo que está pidiendo el gobernador de la provincia para llevar adelante este plan para el que claramente necesita el acompañamiento de la oposición, porque es endeudamiento. ¿Plan que consiste busca en qué? En potabilizar, en aumentar la cantidad de agua potable para el Gran Mendoza. Lo que pasa es que hay que ver qué es lo que se destina al resto de los departamentos y qué es lo que les va a destinar justamente a los departamentos de Luján y Maipú, que tienen sus propias plantas potabilizadoras, ¿no? Que busca comprender o abarcar los 3 componentes. Más oferta de agua, mejorar el transporte en red hídrica y bajar el consumo. Porque el transporte en red hídrica es donde se termina perdiendo, eso es lo que estamos diciendo. Ahí el es donde 40%, se va, de hecho. Entre el 40 y el 60 dependiendo de los estudios. Entonces ahí es donde tenemos el problema grosso. Tal cual. Ahora, vamos a hablar con Sebastián Bragañolo de eso, de política también. Es el único intendente del PRO en los 18 departamentos de la provincia. ¿Qué hará el año que viene? ¿Quién es va el por su reelección, hoy nos lo confirma. hoy nos va a confirmar que va por su reelección. Tema familiar, te diría más. Lo hablaremos el año que viene, ya con 4 integrantes. Y claro, porque va a ser papá nuevamente, a eso se refiere. Bien, tiene que discutirlo ahí adentro de la familia. Exactamente. Cuando dijo familiar pensamos en De Marchi. Claro, primero y principal, no, yo dije, no en la familia. Tiene que preguntarle a De Marchi y lo llamamos. La familia más cercana. Bien. Bueno, vamos a hablar de todo con él y además, obviamente, vamos a hablar del proyecto minero que a esta altura ya quizás podríamos decir que fracasó porque no tendría el apoyo de casi todo el oficialismo, menos del peronismo. Tenemos mucho para contarte de eso, así que eso va a ser en la segunda mitad del programa. Antes de todo, ¿hay redes sociales en este séptimo día? Siempre tenemos redes sociales y siempre se pican, así que allí los esperamos en @séptimo_día con el hashtag Agua en 7D. Exactamente, Agua en 7D, porque lo que queremos es justamente que nos dejen el parecer de ustedes sobre este plan de una mayor cantidad de agua potable, que es lo que pretende ampliar el gobernador. Un proyecto bastante ambicioso porque estamos hablando de 40 años, pero queremos que nos digan qué piensan ustedes. ¿Se está malgastando el agua en nuestra provincia? ¿Están dispuestos a pagar el agua si estuviera medida? Entre otras cosas, el proyecto propone incorporar 150.000 medidores, así que seguramente hay probabilidades de que tengas un medidor a partir de ahora en tu casa y obviamente se te va a encarecer el servicio, ¿no? Si consumís más. Ojo que dicen que si consumís bien, digamos bien, no necesariamente vas a pagar más. Habría que ver qué pasa ahí, ¿no? Habría que ver. Tal vez uno está confiando demasiado, no lo sé. Sebastián Bragañolo, intendente de Luján de Cuyo, muchísimas gracias por venir. Gracias a ustedes por invitarme. ¿Cómo va? Bien. Para poner en autos a mucha gente, se ha hablado mucho de Bragañolo de Luján y de Estebanato de Maipú. ¿Por qué? Porque son los 2 departamentos a los cuales no llega ISAM en su totalidad y de hecho es una parte minoritaria en Luján la cantidad de usuarios residenciales a los cuales les da el servicio hídrico, agua y saneamientos. Es el 20%, enseguida nos va a decir si nos equivocamos. En Maipú el 97% del servicio lo da el municipio y el otro 3% restante lo dan cooperativas, es decir, ahí no llega ISAM. Entonces, ¿qué dicen ellos? ¿Qué dicen ellos, Sebastián? Bueno, lo primero, poner en valor que se está hablando en un plan integral para la prestación de agua potable para las próximas décadas. Sí. La verdad que nosotros en Luján hemos hecho un trabajo muy serio en los últimos meses, nos llevó 8 meses, tenemos un estudio total de toda el agua que proveemos y cuál es la demanda previsible para dentro de las próximas 2 décadas. Como vos decías, Luján presta el 80% del agua potable de todo el departamento y el otro por ciento lo presta ISAM. Sí. Entonces, lo primero digo, poner en valor que se esté pensando en un plan, porque un poco lo que venimos haciendo desde el departamento, con inversiones muy fuertes. Para que ustedes tengan una idea, Luján tiene 2 plantas potabilizadoras y 26 pozos. De esos 26, 11 se incorporaron en los últimos 4 años. De los 26, muchos más que las últimas 2 décadas anteriores. Y se renovó toda la parte de bombas de toda una de las plantas y se modernizó la segunda. Entonces, digo, lo primero es poner en valor eso porque acompaña todo el trabajo serio que venimos haciendo el departamento. Lo segundo, que es el planteo que le hicimos al gobernador y que la verdad que lo ha recibido bien e incluyó la parte técnica para que trabajaran con nuestro equipo en este sentido, que el plan no puede ser de ISAM, sino tiene que ser de al menos los 3 grandes prestadores de Gran Mendoza, porque de esa manera sí le estamos garantizando a todos los mendocinos, independientemente de donde vivan, hacia adelante, una previsión clara y concreta del desarrollo.
Ahí no me queda claro si cuando dice los otros prestadores mete irrigación o está metiendo los dos departamentos. No, me refiero a prestador de agua potable, es AISAM y los dos grandes prestadores, los otros dos departamentos, que es Luján y Maipú, son los tres grandes prestadores que tiene el Gran Mendoza. Sí. En el caso de Luján, si no está Luján, el 80% de la población del departamento estaría fuera de este plan. Y aparte, como hicimos todo este trabajo nosotros extremadamente serio, hay muy pocos ingenieros sanitaristas en Mendoza. Entonces, nos costó mucho y trabajamos más de 8 meses. Luján, para que ustedes se den una idea, tiene 2 plantas. Entre las 2 plantas produce aproximadamente 750 litros segundo y los otros 500 litros segundo para llegar a los 1250 aproximadamente que hoy producimos, lo hacemos desde los pozos. Nuestro estudio indica que vamos a tener una necesidad de 400 litros segundos al menos para la próxima década. Claro. Bien, todo ese estudio, que lo he resumido, está hecho, lo hemos puesto a disposición y en base a eso lo hemos acercado a ISAM para que siga incorporado en este plan central. Y lo segundo, que es para mí un condicionamiento necesario para que esto ocurra, es que en la parte que tiene ISAM en Luján, que es todo el sector, para que se den una idea, parte de Chacras, La Puntilla y el Pedemonte completo, sí o sí este plan tiene que incorporar en la primera etapa toda la provisión de agua del Pedemonte. Porque es hasta donde está eligiendo crecer Mendoza y el desarrollo de esa zona a nosotros nos permite evitar seguir levantando viñas hacia el sur. Ahora, pongámoslo en términos concretos. Usted dice, la primera instancia e impostergablemente tiene que ser el Piedemonte lujanino. ¿Qué implica eso? ¿Que hagan qué y en qué lapsos? Como mínimo, la primera etapa, toda la parte que creció por descontrol, esto fue porque quien compró sabía por ahí que compraba sin agua, porque quien vendió fue un vivo que vendió ojo del Estado y porque hubo un Estado que no controló. Eso pasó en Luján, décadas anteriores, sin echar culpas, pero en base a eso y había un conflicto de límites, se generaron hoy más de 4.000 familias viviendo en esa zona. Esa es la gente que todos los veranos corta la ruta 82 diciendo abro la canilla y no pasa nada. Muchos de esos. Hay algunos que tienen pozos, que los administran ellos, otros no. El Estado tiene que intervenir ahí. Nosotros desde el municipio hemos generado un plan de ordenamiento, estamos trabajando con cada una de las uniones vecinales, pero el principal recurso que ayuda a ordenar todo es el agua. A partir de la factibilidad vos lo sentás, le exigís cuáles son las condiciones que se quiere instalar, le ponés las condiciones para que el barrio se desarrolle y a partir de ahí tenemos un desarrollo armónico del Pedemonte. Claro. ¿De cuánta plata estamos hablando? Porque hoy Matías Estebanato presentó su contrapropuesta al gobierno de la provincia, el intendente de Maipú, y dice yo, para esto necesito 30 millones, de los 200 que están pensando, 30 millones necesita el departamento. ¿Puede recordar cuánta plata necesita Luján para eso? Sí, voy a dar una cifra para no esquivarle la pregunta, pero no quiero convertir en esto en ver cómo nos peleamos adelante de la gente para ver qué organismo tiene más recursos. Lo que nosotros hemos presentado es un plan serio, que implica el análisis de lo que está ocurriendo en Luján, la inversión fuerte que hemos hecho en los últimos años y la inversión que hay que hacer. Está bien, pero ese dinero denota... Ese monto claro, da hoy lo que presentamos esta mañana de 35 millones de pesos, de 35 millones de dólares al día de hoy. Eso implica la modernización completa de la planta más grande, 15 millones de dólares en conducción y toda la otra parte de medidores, que son las 3 cosas que hay que hacer a la vez. Tenemos que aumentar la producción, claro, tenemos que controlar la pérdida en el camino y tenemos que generar un cambio cultural en el consumo. Ahora, Estebanato, cuando ustedes, Bragañolo, cuando ustedes plantean justamente esto de la prioridad es el oeste, ¿no? La zona oeste de Luján, ¿lo están planteando como quizá para anteponer esa obra, tal vez, digo, a una obra que el gobierno también pretende hacer, que es llevar el agua a todo el oeste de Ciudad y de Las Heras? No, porque se tiene que hacer no podemos convertir en esto en una pelea de yo como intendente de Luján, pelear por Luján y decir, bueno, Godoy Cruz no. Tiene que haber todo un desarrollo del Pedemonte con previsión de agua, pero porque es hasta donde está creciendo la provincia. Eso tiene que haber controles en los barrios aluvionales para que no se ocupen cuencas. Factibilidad de agua, previendo que esa agua va a estar y las obras están. Reordenar lo que creció de manera desordenada para partir y garantizar el resto. El Pedemonte lujanino, solamente lo que nosotros vemos que creció desordenado, pisa un 15% de todo el resto. Entonces nosotros tenemos que rápidamente ordenar eso, que creció como cuadras típicas de una ciudad, para ir a otro modelo, que también lo hemos presentado. Luján fue hace 3 años que presentó el plan de ordenamiento territorial del Pedemonte, lo ha tomado la provincia como referencia, es un sistema DUBI de bajo impacto, que tiene muy poca ocupación de factor de uso del suelo, prevé la conservación de todos los cauces aluvionales. Bueno, podemos hablar tendido de esto, pero tiene que ir todo de la par, ¿no? El crecimiento de un departamento por sobre otro, independientemente que yo sea intendente de ese departamento. Ahora, ¿no es un poco contra natura? Porque asentarse en el Piedemonte tiene estos problemas aluvionales, pero además tiene el problema de ir contra la pendiente, o sea, hay que bombear el agua hacia arriba. ¿Cómo está resuelto eso? Bueno,
es parte de la parte técnica que tiene que hacer ISAM. Hay dos maneras de resolverlo, o con la planta más arriba y uno viene por pendiente, o con bombeo. Por eso nosotros planteamos, digo, pero para aclarar lo de recién, no es que condicionamos la obra del Pedemonte a cualquier cosa, decimos que dentro del 20% que tiene ISAM, el Pedemonte está. Es importante en este trabajo de ordenamiento que estamos haciendo juntos, en donde la provincia también ha tenido un rol importante a través de los diferentes ministerios, que la provisión de agua esté, porque esa es una manera clara de ordenar lo que se dio hasta la fecha, y aparte porque hay 4.000 familias que hay viviendo y no podemos mirar a otro lado, y tienen que pagar también. Y tienen que pagar el prorrateado el costo de la obra y lo que corresponda, para poder regularizar en ese sector del departamento todo lo que es la provisión de agua potable. ¿Y ahí está previsto cuánto es lo que deberían pagar los vecinos en eso? No, porque eso es AISAM. Nosotros, la verdad, el otro 80% lo prestamos nosotros en el municipio, claro. Acercamos, ahí tenemos el detalle técnico de las obras que hay que hacer, pero en el sector que el EPAS determinó que el único proveedor es AISAM, el DEPA lo determinó hace 6 años, bueno, obviamente el municipio no es un proveedor de agua. Entiendo que un paso inicial puede ser todos los troncales, técnicamente las principales calles, y después que cada barrio, como corresponde, tenga que hacer su red interna, claro. y que AISAM apruebe esa red interna. Eso puede ser un camino intermedio concreto, pero que al menos eso nos permite poner a trabajar a las uniones vecinales, que hay mucha gente que se ha organizado y quiere trabajar, pero le damos tarea. Decimos, bueno, esto va a ser el Estado, esto tienen que hacer ustedes. Sebastián, Luján está proponiendo que le den esos 35 millones, más allá de que detrás hay todo un plan, como usted dice, bastante amplio, bastante profundo y con un ingeniero sanitarista o con un equipo de ingenieros sanitaristas. ¿Existe una posibilidad real de que el gobierno reconvierta su proyecto para darles esos 35 millones de dólares? Bueno, yo entiendo que sí, por parte, cuando nos convocó el gobernador, debo reconocer que fue muy abierto en esto y instruyó a los técnicos a que trabajáramos en conjunto. La verdad es que hubo muy buena recepción. En estas horas, en estos días hay que seguir trabajando. Insisto, el haber tenido todo este backup desde el departamento realizado nos facilita la presentación, sobre todo por el contenido técnico, así que aspiro a que independientemente del monto, por eso digo, si bien respondí la pregunta, tiene que ser algo que el resultado final sea un paso concreto y serio de planificación en la provisión integral del agua del Gran Mendoza, independientemente de quién sea el prestador. Bien. Bien, relaciono este tema del agua, no sé si mis compañeros quieren seguir por ese tema, pero con otro que ha estado candente y está en la coyuntura y está relacionado con la minería. Se plantea esta dicotomía de agua o minería. Entiendo que desde el PRO tienen una postura al respecto, ¿no? No sé qué piensa, por ejemplo, de este proyecto que ha presentado Ojeda en las últimas horas. Bueno, primero, que la postura nuestra tiene que ver con la licencia social de cada una de las zonas. Por lo tanto, es legítimo lo de Ojeda, o sea, la verdad es que él lo que está haciendo es traer una posición concreta de su departamento, donde entiende que hay una salida para el desarrollo económico. La verdad es que me parece que la Argentina en sí, Mendoza ha caído en esto también, estamos en una pelea de antinomias permanentes. Estamos siempre poniendo en contraposición conceptos como si fueran excluyentes. Me parece que hay que ir a una versión superadora de esa, que requiere mucho debate, el debate de todos, la participación de la parte académica, los diferentes sectores del Estado, la parte técnica, política de los ciudadanos, para salir de esta antinomia, porque hoy es agua minería, pero mañana es otro. Claro. Vivimos discutiendo entre posturas pero en este caso hay conceptos excluyentes. Por eso, no. En este caso sí, y porque o avalás que Malargüe tenga su ley propia o no lo avalás, que es lo que está haciendo el gobierno. Está bien, pero el concepto general, más allá del tema de Malargüe, que aparte el contenido del proyecto la verdad que no lo conozco, lo ha presentado el intendente en la legislatura, yo no lo conozco, lo que digo es la legitimidad de presentarlo y también la postura del gobernador en el sentido de decir, se dio este debate a nivel Mendoza, es importante que haya licencia social para hacerlo, por más de la postura concreta tenido el gobierno en este sentido, me parece que esa licencia social requiere que recorra mucho debate hacia adentro. Hay que poner todos los temas en la mesa con mucho contenido técnico. Aunque solo sea en el departamento de Malargüe, en donde esa licencia social está. Hoy la verdad es que la provisión está a nivel provincial en la legislatura. Tendrá que ser un debate que tendrán que dar en la legislatura los legisladores. Pero digo, más allá de la minería, pongo este tema que está en la Argentina. Nos peleamos siempre desde los extremos y es inviable poder ir construyendo y avanzar hacia adelante si no nos permitimos conceptos que sean superadores a estas antinomias. Bueno, es bueno el planteo, porque habla nada menos que un referente del PRO. Se lo pone a veces al PRO generando y tensionando esa antinomia. En la figura de Mauricio Macri o quien sea, pero estando en uno de los extremos políticos de la Argentina.
No, pero la verdad es que en el caso de Mauricio Macri, yo me acuerdo apenas asumió, convocó a todos los que habían sido sus contrincantes al viaje a Davos, si no me equivoco, entre ellos Scioli y Massa. Digo, después, obviamente que yo me imagino a la gente viéndonos y deben ver tantos políticos pasar por la televisión y todos más o menos diciendo lo mismo, que decir, pues no sabes en quién creer. Entonces, lo importante es salir de esta discusión del River Boca, donde si yo soy de River por el solo hecho de verte con la camiseta de Boca, lo que vos me digas ya directamente no me importa. Pero entiendo que lo que le dice Pablo es que ustedes forman parte de una fuerza política que alimenta esa antinomia y esa grieta que lamentablemente tenemos hoy. Porque a veces rinde electoralmente. No creo que en general. Obviamente dentro de todas las fuerzas tenemos posiciones un poco más extremas. En lo personal no me siento identificado con eso, todo lo contrario, y lo construyo todos los días desde Luján. Pero lo que planteaba también Agustina, y me parece que también por ahí vendría el análisis. Usted dice esto es una cuestión de antinomias y que es legítimo lo que hizo Ojeda al presentar este proyecto, que el gobierno ya dijo no va a apoyar. ¿Usted, en los zapatos de Ojeda, hubiese presentado este proyecto en estas condiciones? La verdad es que no estoy y no conozco la realidad del departamento. Yo lo que hago es trabajar por Luján. Llevamos adelante todo un proyecto de desarrollo del departamento que permitió que Luján sea de los últimos 3 años el departamento con más inversión privada de toda la provincia. Luján tuvo más inversión privada que otros 11 departamentos juntos. Eso no es casualidad. Eso ocurre porque evidentemente hay una planificación detrás. Falta mucho, un montón. Y me enfoco concretamente en todo lo que venimos haciendo. Hay datos, y me permito decirlos porque si no, pasa todo por lo que cada uno dice, intenta vender, y en política se han vendido espejitos de colores todos los días. Luján es el departamento de Mendoza con más inversión privada de los últimos 2 años. Eso solo tomando Luján, los datos de Mendoza Activa, digamos. Todas las Mendoza Activa, que es un dato objetivo, no lo decimos nosotros. De los últimos años, el que más redujo personal, 24% menos de personal, el departamento. Asentamientos inestables, según lo último de barrios populares, el único departamento que redujo la cantidad de asentamientos inestables, de 47 a 41. Eso es un dato del RENAVAP que salió hace días. Muy poquito. Por eso digo, no son datos que los diga yo, son datos públicos. Gasto corriente, somos el segundo municipio de todo Mendoza con menos gasto corriente. Eso implica, por cada peso que aporta el vecino, gastamos menos en aprender y apagar la luz en la municipalidad. Y hemos aumentado la inversión en obras, que es gasto de capital, o en equipamiento. Sebastián. Somos, y la última, de los 18 municipios, el segundo con más autonomía financiera. Significa que no vivimos solamente la coparticipación, que para mí es el plan social de los municipios. A todos los municipios de la Argentina le dé a la coparticipación, haga las cosas bien o haga las cosas mal. Hablando de los últimos 2 temas que estuvieron en la mesa, que han sido el manejo del municipio y la gran figura a través de la cual se consolidó el PRO y es lo que es el PRO, que es Mauricio Macri. Dentro de pocos días va a sacar su nuevo libro, su segundo libro, que se llama ¿Para qué?, sugerente título. Y en los adelantos que se han compartido, Mauricio Macri ya toma una postura bastante más extremista en lo económico, de decir, bueno, ya no solo es cerrar lo estatal que funcione mal, ya no solo habla de Aerolíneas Argentinas, no solo habla de Telam, que él dice prácticamente lo cerraría por completo Aerolíneas, relativamente Telam, sino que dice, tampoco vamos a asistir más a las empresas privadas que sean deficitarias. El tiempo para ser competitivo es hoy, no mañana. O sea, ya está siendo bastante extremista en ese sentido, casi dando a entender que el rol del Estado debe disminuirse a la nada, ni hablar de lo que plantea en términos de flexibilización laboral, económica, etc. Usted maneja el Estado, usted maneja el Poder Ejecutivo de un departamento. ¿Cree eso mismo como referente del PRO, que el Estado debe hacerse cada vez más chiquito y cada vez menos interviniente? ¿Y que es un error la Argentina como está planteada? ¿O tiene un matiz ahí? No, lo que creo es que el Estado y en cada uno de sus estamentos se tiene que dedicar a lo que le toca. Yo en Luján tengo que prestar todos los días un mejor servicio, tengo que intentar llegar con agua donde no estoy llegando, tengo que llegar con cloaca donde estoy llegando, tengo que disminuir los asentamientos. Ahora, si yo me empiezo a inventar tareas, todos los días hago crecer el Estado. Entonces, achicar el Estado no significa dejar de hacer algo que nos corresponde, todo lo contrario. Significa hacer bien las cosas que nos corresponden. Estamos acostumbrados a un Estado que hace un montón de cosas y las hace todas como el traste. Todas. He estado en Argentina, digo, no me quiero referir ni a un gobierno y demás. O sea, si vos preguntás en la calle, la gente está defraudada en general. Ahora, cuando vos empezás a administrar bien, hacés foco en lo que te corresponde, los números empiezan a ver. Yo doy estas cifras de Luján, pero para ponerlo en términos objetivos, reducir 25-28% del personal, según se tomemos el año pasado o implica poder volcar más
dinero a obras, e implica llegar con agua potable a un lugar donde no llegamos. Pedriera y Agrelo no tenían cloacas, no tenían cloacas. Hoy el 80-85% de Pedriera tiene cloaca y el 90% Agrelo. En los últimos años, el Bajo Luján no podías ni entrar, 800 familias en la marginalidad más grande del departamento. Hoy no solamente estamos trabajando con viviendas y con un plan de acompañamiento a todas esas familias, que implica que hoy estén trabajando en el Centro Verde, ya no hay más carreta con caballos, sino que tenemos el segundo parque verde más grande de Mendoza. 800 familias en la marginalidad en ese momento, ¿y ahora? De Luján fue el único que ha reducido los asentamientos inestables, pasamos de 47 a 41, y solamente el Bajo representaba el 40% de la totalidad de las familias en asentamiento. Pero en este momento, familias? Y más o menos hoy estamos en 2.600. ¿Pero eran familias, 800 y ahora? 2.600 es lo que teníamos, menos 800, está en 1.900. 800 menos entonces. Claro, exactamente. Bien, pero 1400. si vas a Pedriera del Norte hoy, en este momento, mientras estamos hablando, Barrio Virgen de Lourdes, 35 años el asentamiento. En este momento ese asentamiento está siendo intervenido con agua, cloaca, luz, gas, para poder poner en valor. Y paralelamente llegando a otros sectores para generar desarrollo económico. Creamos la zona de reserva vitinícola Vital Varas con Puerta, el 70% del departamento Alet, 1000 cuadras de asfalto por año. Si contás los domingos, incluso estamos faltando 3 cuadras por día aproximadamente. Eso sin endeudamiento, ¿eh? Claro. Entonces, esa es la respuesta a la pregunta que me hacía Julián. Mira, te cuento algo esta mañana. Tuve una reunión con el consorcio de bodegas de Luján del Sur. Un montón de temas, tenemos una reunión cada 3-4 meses. Me partieron el tema de las cotorras, que es una plaga, de las catas, que es una plaga en Mendoza, y me decía, bueno, me dice, hay que hacer algo esto, y le dije, sí, pero que no implique crear un área del Estado, porque automáticamente creamos la dirección anticatas, que implica 10 empleados, presupuesto. Esa es la historia de la Argentina. Director de coordinación. Director de coordinador anticata, o sea, fíjate, lo pongo de un punto gracioso, pero es decir, veamos de qué manera lo hacemos, pero hagamos bien lo que nos corresponde. Si no, lo que tenemos es estados que intentan de hacer todo y no terminan haciendo nada. Quedó un tema pendiente volviendo al agua un poco, ¿no? Hay un refrán que dice a satisfacción gratuita, demanda infinita. Está el tema tarifas, ¿no? ¿Qué opinas sobre las tarifas actuales, por ejemplo, del agua, que es lo que estamos discutiendo? ¿Se paga bien o hay que incrementarlas también para generar una restricción más consciente? Lo que hay que generar es una tarifa hasta un determinado nivel de consumo, que tiene que ser lo razonable, para poder garantizarle a todo el acceso al agua, independientemente de la situación económica, pero por sobre ese consumo, con la micromedición, ir con una tarifa muy fuerte. Eso genera las dos cosas: garantizás el acceso al agua, independientemente de la tarifa, pero ahí sí ya premias por consumo. Entonces vos le estás dando la posibilidad a la familia de medirse, de ver si tiene una pérdida de agua o no, de ver si tiene consumo, de controlar cómo consume la familia. Y por otro lado, si consume más, ahí tiene que estar el aumento fuerte de tarifa. ¿Lo va a hacer en Luján? Nosotros ya con la tarifaria hemos venido trabajando muy fuertemente en eso, pero tomamos 2 medidas concretas, por ejemplo. Luján, desde hace 2 años, todo nuevo barrio que se construye en Luján tiene que tener todo el sistema de riego presurizado, si tiene derecho a agua y irrigación, con su reservorio y todo el riego. Eso no estaba y hoy es obligación. No te aprueban un barrio si no es con eso. Todas nuestras rotondas son xerófilas. No van a ver un camión municipal regando una rotonda. Priorizamos la parte de agua a todos los que son parques y demás, que es acceso público. Son medidas concretas, pero que implican un compromiso en algo que, insisto, nos falta mucho todavía. En esto tenemos mucho más por hacer. Ahora, si vos ves, no la foto, la película, bueno, claramente en cada uno de estos indicadores hemos mejorado notablemente. Ahora, pensando en este desarrollo de estas obras que usted dice que después se pueden hacer con el ahorro del Estado, ¿están planeando un desarrollo distinto de la zona de La Puntilla? ¿Alguien nos adelantó algo sobre quizá desarrollar ahí un polo que incluso incluya un aeródromo, es así? No, es todo lo que es el nuevo distrito empresarial y tecnológico que hemos llamado, que es de ruta panamericana hacia el oeste, para que la gente se ubique, es entre el corredor del oeste, la Panamericana, la Shell de La Puntilla y de ahí hacia el nudo de la Tijera, todo ese círculo que ya viene con gran desarrollo, inversión privada. Bueno, ahí hay 40 hectáreas que son municipales, que es donde hoy funciona el Aeroclub de La Puntilla. Ahí lo que estamos planteando es, conjunto con el Aeroclub, un traslado del Aeroclub a la Ruta 7, donde tenemos terrenos esos municipales. Eso nos va a permitir tener un aeródromo mucho más grande, apuntar al día de mañana, ¿por qué no?, a que sea el segundo aeropuerto alternativo en Mendoza, funcionando con low cost y demás,
Tiene una ubicación estratégica, sobre todo para el turismo, de gente que pueda aterrizar directamente en esos lugares y prestar todo un servicio. Y a su vez, en esos terrenos está el aeroclub. Bueno, la idea es generar un proceso para llamar un concurso de proyecto para... el sueño es que cualquier empresa que se quiera instalar en Mendoza termine siendo ese, el kilómetro cero en el cual desea instalarse. Nos lo contesta a la vuelta de la breve pausa que vamos a hacer. Quizás la respuesta sea Alfredo Cornejo, pero para usted, ¿quién es el líder máximo de Cambia Mendoza? Hacemos un corte breve y vuelve, le damos tiempo para pensarlo. 22:45, ya venimos, está Sebastián Bragañolo y enseguida hablamos de minería y de lo que deja este proyecto por ahora fallido. No te muevas. Asepsia Gen, la línea especializada evaluada por dermatólogos. Asepsia Gen crema matificante hidratante. Controla el exceso de grasa sin resecar tu piel. Además, ayuda a combatir imperfecciones. Tu piel mate e hidratada. Si la piel grasa está en tus genes, nuevo Asepsia Gen. Hasta el 16 de octubre, Hiper Chango Más y Chango Más vuelven a traer maratón de descuentos. 70% en la segunda unidad de almacén, perfumería y limpieza. 3x2 en vinos y espumantes. Y no te pierdas las 18 cuotas sin interés en colchones. En Hiper Chango Más y Chango Más pagas menos y llevas más. Aprovechalo también en masonline.com.ar. Comenzó la campaña nacional de vacunación contra sarampión, rubiola, paperas y polio. Del 1 de octubre al 13 de noviembre, todos los niños y niñas entre 13 meses y 4 años deben recibir una dosis adicional de vacuna triple viral y antipoliomelítica. Llévalos a centros de salud o vacunatorios de hospitales públicos. La vacuna es gratuita, obligatoria y no requiere orden médica. Gobierno de Mendoza. Con Lomecan un día estás a esto de aliviar una infección vaginal. De la noche a la mañana, el óvulo actúa directamente en el origen del problema, aliviando los síntomas como ardor, inflamación, picazón y hasta el cambio en el flujo. Lomecan es tan efectivo que de la noche a la mañana te levantás como nueva para seguir con tu vida. Con Lomecan óvulo un día, la infección vaginal desaparece de la noche a la mañana. Cada noche, Ale consigue todas las respuestas. Animales sueltos con Alejandro Fantino. De lunes a viernes a las 23:30 por el 7. Con Super, la señal de televisión llega 4 segundos antes que con otros servicios. Inversamente proporcional a lo que me pasaba como jugador, que la señal siempre me llegaba en diferido. Mira cómo funciona. El operador satelital sube la señal y luego la baja a tu casa. Eso tarda 4 segundos. Con Super, la señal va directo a tu pantalla. Como mis tapones, a los tobillos del rival. Ever ya contrató el combo televisión HD más internet y nadie le grita los goles antes. Con Super, gritalo primero. Prepárate para el Día de la Madre, amor, porque tenemos un regalo este año. Ay, qué lindo. ¿Sabes lo que le va a regalar mi hermano a mi mamá? Se la lleva a Qatar. ¿Cómo? ¿Sí? Eso. No importa que no la puedas invitar a Qatar. Este Día de la Madre podés venir a hacer catarsis a Musimundo y encontrar el mejor regalo para ella con grandes descuentos y muchas cuotas. Musimundo, parte de tu mundo. Activa abrazos, cuidados, activa juegos, salud, recreos, activa defensas, activa vacunas. Campaña de vacunación contra el sarampión, rubiola, paperas y polio para niñas y niños de entre 13 meses y 4 años inclusive, del 1 de octubre al 13 de noviembre. Recordá que estas 2 dosis adicionales son gratuitas y obligatorias en todos los vacunatorios y centros de salud del país. Activa Vacunas, Ministerio de Salud, Argentina Presidencia. Para las 11 de la noche. Sebastián, ¿quién es el máximo líder de Cambia Mendoza? El ciudadano. Tenemos que terminar con los cornejismo, cristinismo, bragañolismo, demarchismo, el nombre que vos quieras ponerle. La historia argentina está llena de políticos que se autoadjudican el liderazgo y no es así. Cuando el ciudadano quiere cambiar, cambia inmediatamente. Entonces, en la medida que Cambia Mendoza siga levantando las banderas y poniendo en valor
lo que el ciudadano valoró, obviamente nos van a seguir acompañando. En la medida que perdamos ese tema, el ciudadano va a apostar por esa situación. Por eso, cuando yo hablo de Luján y muestro los números y demás, lo que intento es objetivizar que lo que decimos lo hacemos. Con números objetivos, medibles, sin biribiri, sin prometer cuestiones que son inviables. Es decir, estamos en este indicador mejor o peor que antes. Estamos mejor, nos falta más, sí, pero estamos mejor. En cada uno de los indicadores, yo les puedo seguir dando cifras. Espacio público. Luján pasó de 3,7 metros cuadrados de espacio público por habitante a 12,5. Bien. Se triplicó. Claro. Digo, no es casualidad eso. Ahora, recién decía, va a ser una cuestión familiar, pero imagino que está dentro de su universo de posibilidades el hecho de ser nuevamente candidato el año que viene, porque de hecho puede hacerlo sin ningún tipo de problema. Bueno, obviamente que cuando uno va generando transformaciones en lo personal, causa entusiasmo. Yo les cuento un detalle que mi mujer lo sabe. Pero cuando estábamos haciendo la Plaza de los Niños en el Parque Urbano del Bajo, es más, Luis, que por ahí una persona que trabaja conmigo muy cercana, yo pasaba todos los días de noche a veces, 9, 10 de la noche, y lo iba viendo. Y para mí era la satisfacción de estar haciendo algo que yo sentía que iba a tener un cambio radical en la calidad de vida de miles de vecinos. Eso obviamente me entusiasma a seguir y todos los días. Pero cuando digo que es una decisión familiar también lo planteo en serio, porque cuando uno se compromete en esto, al menos en lo personal así lo hago, le dedico las 24 horas, en todo sentido, fin de semana, poniendo un montón de sacrificios, y lo hago gracias a que tengo una mujer que me banca full, una familia de 5 hermanos con mis padres que me acompañan todos los días. Entonces, esa decisión yo la tengo que poner en valor al momento de decir, bueno, vamos por 4 años más, porque ese sacrificio seguramente es aún mayor. Entonces, siento que hay mucho para hacer en Luján, siento que vamos en el buen camino, hay un equipo enorme que está llevando una transformación histórica. Recordemos que Luján no viene de otro departamento como alrededor y no voy a hacer diferencias, puede ser Maipú en el caso del PJ, Godoy Cruz en radicalismo, Capital. Nosotros hace 6 años no recogíamos los residuos. Hace 6 años 27 vehículos gastaron más combustible que los más de 160 que tenemos ahora. Esa era nuestra realidad. Claro. Entonces, entusiasma obviamente todo lo que queda por hacer, sobre todo un departamento tan extenso. Está bien, pero más allá de lo que puede llegar a pensar la familia, uno entiende que también de fondo hay una estrategia política, ¿no? Son el único, como decía Julián, el único departamento que hoy gobierna el PRO, tiene chance de conseguir una reelección. No lo van a perder. En la lógica no deberían perderlo. Puede ser, pero también es la lógica de la política. Nosotros estamos intentando generar equipo hacia adentro del municipio, independientemente de quién sea el intendente. Ahora, le cambio un poquito la bocha y cortito porque queremos hacer un juego con Sebastián. Usted es el único. ¿Qué le diría a los otros nombres que están peleando en otros departamentos? No quiero decir ninguno para no quemarlo, para que no asomen la cabeza y les pase la bordeadora. Pero si le tiene que hablar a esos que están peleando en Godoy Cruz, es muy difícil, en Guaymallén, etc. Usted que sí lo ha logrado, ¿qué consejo le da? Que hay que creer y que hay que ser muy consecuente con lo que uno hace. A mí me tocó ser concejal mientras López Pueye era intendente. Fui el único intendente de los 12 que plantó en forma permanente las diferencias cuando se están equivocando. Estoy hablando al principio. Bueno, pero después, tenía un padrino importante del departamento. Pero esa consecuencia... No, pues estábamos en ese momento solos. Es más, Omar estaba fuera de la política, no tenía cargos, ni mucho menos. Usted gana, Omar traccionó mucho en la boleta. No, obviamente, pero digo, Omar y la transformación que estamos llevando adelante, yo sigo insistiendo con algo. La gente obviamente que ve al intendente como la cabeza de todo lo que se está desarrollando, pero una persona no hace nada. Si yo no tengo el enorme equipo municipal y el enorme compromiso de los empleados municipales, que yo lo quiero destacar, porque estamos acostumbrados por ahí a criticar al empleado público y en este caso yo debo reconocer que somos cada vez menos y prestamos cada vez más servicio. Y hay un enorme compromiso del equipo y los empleados. ¿Está para jugar? Estoy para jugar. Muy brevemente, dale, vamos. Equipo presente que hemos preparado para el miércoles 12 de octubre. Un político nos hemos preguntado en esta oportunidad. Un político para hacer distintas cosas, lo que sea. Por ejemplo, comprar un auto usado. Un político para comprarle un auto usado. ¿A quién se lo tengo compra? Que elegir. Así. ¿A quién le compraría? ¿A Alfredo Cornejo o a Rodolfo Suárez? Al Rodi. Un Gol 2012. Bueno, lindo. Depende. ¿Pero por qué? ¿Le tiene más confianza a Rodolfo Suárez? No, me hacen elegir entre dos. Bueno, ¿qué motivo? No tiene argumentos. Larga el bisturí, Agustina, claro. Bueno, Rodolfo Suárez, sin más. Agustina, continúa la mesa, dale. Sí, bueno, un político para votarlo como gobernador, por ejemplo, ya que estamos en esta disputa. A Ulpiano Suárez, 2 intendentes colegas, Ulpiano Suárez de Ciudad o Daniel Orozco de Las Heras. Sacando Omar de Marchi. No, bueno, sí. No te dejo terminar de decirlo.
Está bien, pero supongamos bueno. que en esa lista no está Omar de Marchi. Sería muy difícil que en esa lista no esté Omar de Marchi. Bueno, pero está bien, pero el juego Ulpiano Suárez. propone ahí los dos, Ulpiano Suárez. Bueno, ¿ellos tienen una respuesta de por qué? No, me hacen elegir entre dos, yo les contesto. Está bien. Ulpiano, bien, tengo pero- cercanía, somos los dos jóvenes y demás. Me ha tocado que estamos trabajando en varios temas. Le dijo viejo a Daniel Orozco. me A parece. la consigna le falta un justifique. Tengo más ganas yo que Orozco igual. Claro, en el examen diría Aparte justifique. joven, Orozco. Bueno, ¿qué más tenemos? Dale. Esta es más blanda. Iría a un recital con Tadeo García Salazar o Anabel Fernández Agassi. Un recital, no me imagino con ninguno de los dos. Bueno, pongamos la fiesta de la cerveza. Mirá, Anabel es rockera. voy a romper con la grieta con Anabel. ¿Con Anabel? Va con Anabel. La invita a la fiesta de la cerveza de Godoy De Cruz. Godoy Cruz, claro. Porque vos me dijiste que era rockera. Es Me parece que rockera. sí, Sí, por lo sí, menos es rockera. Sí, sí. Es rockera. Entonces iría con Anabel. ¿Tiene un porqué? No. Bien, me gusta. ¿Qué más? Acá tiene que elegir una pareja para el truco. Ojo, se mueve es importante. Acá Es está muy bueno que- importante que elección. sepa mentir, por ejemplo. Mínimamente que sepa Por mentir. ejemplo. Está José Luis Ramón o Jorge Alfonso. José Luis Ramón. Eso tiene una justificación, claro. ¿Qué me están pidiendo justificación bien. en todo? No todo en la vida tiene justificación. Bueno, un político para armar un proyecto de ley. A ver, las opciones son Lucas Gilardo o Germán Gómez. Los dos del PJ. Claro. Sí, veo. Dos Veo presidentes que de las ambas opciones cámaras. que me están para elegir es como... Bueno, si hubiese sido todo cómodo, lo que menos vos quieras, elegí entre... Claro, si hubiese sido hubiera- cómodo no sería un juego. Germán Gómez. Por. No. Los dos son legisladores, los dos Si son te cabeza de dijera algo- bancada. No, la verdad es que no tengo ningún... Es más, podría ser Lucas también. No. Bien. Sería injusto decir por qué uno por sobre otro. ¿Qué más? Bueno, si tuviera que la opción de viajar por el mundo con Rodolfo Vargas Arizu o Elio Perviu. Con Rodolfo Vargas Arizu. Ajá. Quiere asegurarse el vino. ¿Ah? Quiere asegurarse Claro, el vino. al obvio. viaje. Ese sí es un buen fundamento. Además, Ahí está. claro, Es el mejor fundamento de todo. Le lo que reviso haga. la valija antes de ir, si no lleva vino, ahí sí lo cambio por Perviu. comparten frente además. Rodolfo Vargas Arizu, que es un político que está surgiendo también con cierta fuerza y en su redil, en Luján de Cuyo, ¿no? Exactamente. Es más, ¿qué hay futuro quienes, labura ahí? claro, hay Perdón, quienes dicen Rosy. que posiblemente esté fortaleciendo su músculo político para competir por Luján. Bienvenido. Mira, yo soy de la idea de algo. Si yo no me hubiese metido, involucrado en un momento, seguramente estaría alguien que no fuera yo y conduciendo los destinos y por ahí no podría estar llevando la transformación que estamos llevando adelante. Pero posiblemente hay otro mendocino que es mejor que yo y que por no decidir involucrarse en política termino estando yo. O sea, lo que digo es, mientras más compitamos que el vecino elija entre la mejor opción, la competencia siempre va a llevar a que tengamos más opciones de elegir. Me parece que es lo más sano en democracia. Así que si hay gente como Rodolfo se ha metido en política, yo lo valoro porque es la decisión que yo tomé en un momento, que tiene mucho de juego personal. Yo siempre hablo de mi familia por lo que implica. Y si más gente toma esa decisión, bienvenido, pues estoy seguro que va a ser ¿Ha una hablado buena con gente. él de sus intenciones políticas? No. Generalmente, más la última vez que hablé fue porque, es más, nos felicitó porque tomamos esa decisión en Luján de eliminar 64 tasas municipales. Fue una decisión muy fuerte, tiene que ver también con una concepción del Estado liviano que le simplifique las vidas al vecino. Estamos acostumbrados a que vos vas a la municipalidad y vas con un papel y te dicen te faltó el otro. Claro, te y ahora, faltó el y ahora sello. tenés que ir a tal Sí, sí, escritorio sí. a tal lado. Tenemos que romper con eso. Bien. Y eso requiere plan, orden y un Estado liviano. ¿Podemos Eso. volver a lo anterior? ¿Hay más, no es cierto? No, ahí terminamos. Perdón, Viste, listo. por eso Una sabía, más, a ver si entendí. anticipa. Claro, te dejaba el timing. Este grupo político sumó mucha gente de otros sectores políticos y lo sumaron a la gestión incluso. Hace poco creo incluso se sumó Alejandro Casabán, alguien que no Sí. teníamos muy contado desde el sur de la provincia. ¿Están hablando con gente, están en la estrategia otros nombres fuertes, así de otros sectores para el 2023? No, ningún nombre fuerte, sí, siempre abiertos a esta incorporación que yo digo, el PRO, sobre todo el Mendoza, me parece que ha logrado ir incorporando a un montón de gente. La gran mayoría te diría que ha venido del sector privado y muchos legisladores son nuestros hoy que están ejerciendo y que vienen del sector privado, de estar en su tarea y de comprometerse con la actividad política, y me parece que eso está bueno porque refresca la política. Yo estoy totalmente... Soy enemigo del comité típico político a puerta cerrada, donde entre 5 o 6 terminan decidiendo todo. Bueno, necesitamos ir a otro modelo y para eso hace falta que se incorpore gente. PRODE, ¿cuál va a ser el segundo departamento en tener un intendente del PRO? Uy, difícil.
Sería muy injusto con algunos de los departamentos que están, pero nos encantaría que Godoy Cruz sea un departamento del PRO. Tiene una operación importante. Bueno. Le está ahí haciendo el caminito al vecino Tadeo García Salazar y su gente. No, independientemente de la excelente gestión que viene llevando Tadeo, porque digo, necesitamos apuntar a mejorarnos. Y si viene alguien del radicalismo y de otra parte en Luján, también bienvenido. Menos mal que invitó a Anabel porque ahora Tadeo no va a creer con usted. Bueno, es verdad. El recital la dice que no. Sebastián Bragañolo, muchas gracias por venir. Gracias a usted. A Séptimo Día. El intendente de Luján de Cuyo pasó por este programa que continúa hasta las 11:30 de la noche. No te muevas. En segundos, Minería, lo que dejó la cocina de ese momento y que pasa a partir de ahora entre Suárez y el intendente Ojeda. Ya venimos. Nada más rico que una buena picada. Y si los fiambres son de distribuidora La Picada, será sublime. Ventas por mayor y menor. Calidad para el paladar. Visítanos en nuestras 4 sucursales. Conocé a los originales. 2615-924357. Búscanos en las redes sociales. Chicas, hoy me duele todo. No sé si entro. ¡Ay! ¿Qué haces vos acá? Este es el vestuario de mujeres. El dolor no tiene género. Prepárate con Bengué Desinflamante y a la cancha. Bengué Desinflamante, gracias a su fórmula médica, alivia el dolor y la inflamación localizada en todo tipo de lesiones. ¡Gracias, caballo! Bengué Desinflamante, imparable contra el dolor. Con Super, la señal de televisión llega 4 segundos antes que con otros servicios. Inversamente proporcional a lo que me pasaba como jugador, que la señal siempre me llegaba en diferido. Mira cómo funciona. El operador satelital sube la señal y luego la baja a tu casa. Eso tarda 4 segundos. Con Super, la señal va directo a tu pantalla. Como mis tapones, a los tobillos del rival. Ever ya contrató el combo televisión HD más internet y nadie le grita los goles antes. Con Super, gritalo primero. En Noticiero 7 tenemos la información que necesitas para estar al día. Entrevistamos a los protagonistas y estamos en el lugar de los hechos. Hablamos sobre actualidad, pero también profundizamos otros temas. Te esperamos en las 2 ediciones de Noticiero 7. Prepárate para el Día de la Madre, amor, porque tenemos un regalo este año. Ay, qué lindo. ¿Sabes lo que le va a regalar mi hermano a mi mamá? Se la lleva a Qatar. ¿Cómo? ¿Sí? Eso. No importa que no la puedas invitar a Qatar. Este Día de la Madre podés venir a hacer catarsis a Musimundo y encontrar el mejor regalo para ella con grandes descuentos y muchas cuotas. Musimundo, parte de tu mundo. Llega por primera vez a Mendoza el festival de tributos más grande del país. Soda Stereo, Miguel Mateos, Enanitos Verdes, Roxette y el show internacional Isis Michael. 5 bandas en vivo en una sola noche. Domingo 20 de noviembre, 20 horas. Arena Maipú. DJ en vivo. Food Trucks. Una experiencia única. Starfest Tribute. Con Super, la señal de televisión llega 4 segundos antes que con otros servicios. Inversamente proporcional a lo que me pasaba como jugador, que la señal siempre me llegaba en diferido. Mira cómo funciona. El operador satelital sube la señal y luego la baja a tu casa. Eso tarda 4 segundos. Con Super, la señal va directo a tu pantalla. Como mis tapones, a los tobillos del rival. Ever ya contrató el combo televisión HD más internet y nadie le grita los goles antes. Con Super, gritalo primero.
4 minutos pasan de las 11 de la noche. Ayer por la mañana se presentó finalmente el proyecto que intenta derogar de manera parcial la ley 7722. ¿Qué significa? Que en una gran porción del departamento Malargüe sí se puede hacer minería con las sustancias que hoy están prohibidas. Cianuro y ácido sulfúrico fundamentalmente. Eso ha generado un lío bárbaro. Ya hay manifestaciones programadas. Ya hay una manifestación a favor programada de la UOCRA que nos acaban de informar para mañana. A partir de las 9:30 de la mañana. De hecho, es el motivo en verdad, y esto no se ha dicho mucho, pero es así, por el cual Ojeda adelantó 2 días la presentación de la ley. Recordemos que él había dicho el jueves 13. Finalmente lo termina haciendo en la jornada de ayer. Ahora, la ley va a sonar horrible, pero nació prácticamente muerta. Sí, sí. Nació sin ningún tipo de posibilidades porque el gobierno le bajó el pulgar y es claro que todos los legisladores van a responder a eso y los peronistas ni hablar. Bueno, los peronistas además no se van a pegar a algo que el mismo gobierno no apoya, y menos un proyecto que implica tanta efervescencia como el tema de la minería. Que implica problemas, que implica que la gente te marque en la calle, que haya cartelería en las redes sociales con tu cara. Les pasó a los periodistas. Claro. A mí no me pasó, pero le pasó a muchos colegas. Sí, claro. No sé si Pablo fue uno, por ejemplo, porque es una cosa que genera efervescencia grosa realmente. No, bueno, pero es que desde lo político, como decía, sí, claro. Como decía Agustina, desde lo político, si tu propio gobierno no lo está avalando, ¿por qué la oposición iba a salir a poner el dedo en el ventilador? Digamos, no es ni esperable ni lógico. Y por otro lado, vos decías una ley que prácticamente nació muerta. El intendente Ojeda sabía que el gobierno no lo iba a avalar. Se lo dijo hubo Suárez una reunión, en la cara. varias reuniones, y se lo dijo Suárez en la cara, según lo que nosotros tenemos de información. Lo que dice yo el creo gobierno, que cuando te lo dicen 1, 2, 3 y vos te largás y presentás el proyecto, lo esperable es que después el gobernador diga públicamente: yo en esta no te banco, no te voy a apoyar, no y te por voy a eso apoyar. llega la legislatura pidiendo que se le dé el tiempo y el debate, por lo menos que lo estudien. En estos próximos 15 días, decía Jessica Laferte, la esposa y legisladora provincial, pedía que por lo menos lo atendieran, que le dieran el espacio, que le dieran el estado parlamentario. O sea, está pidiendo lo mínimo, está entendiendo que la orden del gobierno es cascolear por completo. Exacto. Y que ni siquiera pase por las comisiones. Que no, lo que nos dijeron concretamente es que no salga este año siquiera de las comisiones. Ese es el designio. Es la nada. Tiene que ir a Ambiente, tiene que ir a Minería, tiene que ir a probablemente a LAC, en senadores. Sí. Y ni siquiera eso. Lo que nos dicen, y empezó a contar la Rosy recién, es que las reuniones de Suárez y Ojeda, sobre todo la última, o la penúltima, porque la penúltima tuvo mucho que ver con Portezuelo, que se caía, que se cayó, también. Porque también hay que decir esto, los legisladores nos marcaban y dicen, y sí, la verdad es que pobre malargüenos no le sale una. Dios se olvidó de Malargüe, nos dijo un legislador en estos días. Y encima el gobierno le suelta la mano en esto. Ahora, lo que nos dicen es que la reunión Suárez-Ojeda fue: yo no puedo aprovechar esto, no puedo avalar esto porque si vos haces esto, sale la gente a la calle y te pones de sombrero. Hierro Indio, Cerro Amarillo y Potasio Río Colorado. Claro, lo que estaban diciendo, o lo que les habría dicho Suárez a Ojeda en esa reunión muy íntima, en la que parece que se discutió bastante, es... ¿Ah, fue picante? Por lo que nos dicen, sí. Porque, a ver, hay que ponerlo en contexto. El intendente, Juan Manuel Ojeda, estaba casi obligado a presentar este proyecto. ¿Por qué? Porque en su comuna se lo estaban exigiendo. Y venía amagando con esto desde mayo, junio. Recordemos que nos venía diciendo, bueno, después de las vacaciones de invierno, y eso no sucedió. Lo que estaba diciéndole Suárez en esa reunión es: espera a que prosperen estos 3 proyectos, Potasio Río Colorado, Hierro Indio y Cerro Amarillo, y cuando esos proyectos cuajen y se muestren esos resultados, entonces ahí presenta el proyecto, como para que la gente pueda ver materialmente lo que genera la minería en Malargüe. Ahora, la pregunta era, ¿cuándo iba a darse eso? Porque ¿cuánto tiempo? En lo concreto, entonces iba a tener que esperar a otra gestión, Juan Manuel Ojeda, porque concretamente no hay un tiempo para que esos proyectos se desarrollen. Tal vez solamente Potasio Río Colorado tenga alguna fecha quizá, porque se supone que en diciembre se deberían estar terminando de presentar los proyectos de esos inversores que están interesados, y en febrero se debería haber terminado de estudiar esos proyectos, como para decir, como lo ha dicho el gobernador y nos lo dijo a nosotros varias veces, antes de la vendimia sabemos quién va a ser nuestro socio en Potasio Río Colorado. Pero sería uno de esos 3 proyectos. Y entendemos que Ojeda dijo, yo no puedo seguir esperando más. Sí, aparte ya me la jugué, y ya se la jugó con Portezuelo, y ya dijo que iba a ir a Buenos Aires y tampoco lo terminó de hacer. Y dijo que esta ley entraba en junio y terminó entrando casi en noviembre. Pero quizá, ¿ibas a decir algo, Pablo? No, digo, quizá el contenido y la circunstancia o el objetivo no es la ley en sí, sabiendo que la vía política estaba muerta,
sino más bien una cuestión de tiempismo, una cuestión de obligaciones políticas y cálculos entre políticos y electorales. Porque algunos referentes del ambientalismo, y lo han salido a decir en las últimas horas, en los últimos días, están muy atentos a las primeras señales que planteen minería, de cualquier forma. Y desde hace algún tiempo, cuando Ojeda amagaba con este proyecto, decían, vienen por la 7722, no importa de qué manera. Y empezaban a calcular esto. Entonces, la lectura que hicieron ahora es, en realidad Ojeda tiene una obligación con su pueblo. Con su pueblo, sí, claro. Política y con la comunidad. Está obligado a impulsar la minería y tiene que hacerlo a nivel provincial, que es donde está el corset para realizarla. Y Rodolfo Suárez está obligado por su comunidad provincial a rechazarla, porque además lo ha dicho abiertamente que durante su gestión no lo va a hacer. Entonces además, está obligado por lo que dijo, no por y su ambos comunidad. lo sabían. Exactamente. Está obligado por haber dicho que no lo iba a habilitar. Exactamente, en los términos incluso que los dijo hoy. Pero yo no sé, en eso discrepo. Me parece que está obligado por la conflictividad social que puede llegar a generar. Me parece que le pesa más mucho eso que en algún momento haber dicho, en mi gestión ya no va a haber ninguna posibilidad de que se lleve adelante. El tema es que obligados, me parece. con fuerzas contrapuestas, son dos trenes en sentido contrario y el tema es dónde ubicarlo para que colisione. Está bien, pero entonces no y se el puede, tiempo fue ahora. No se puede avanzar en ninguna ley que genere conflictividad social. No se puede avanzar, por ejemplo, en ítem aula porque va a salir la gente a la calle. No, independientemente de que eso esté bien o mal, digo, no se puede avanzar en nada que te vaya a poner 60.000 personas adelante de la Casa de Gobierno porque no querés ese problema. No, yo creo que hay que avanzar, sin dudas, pero me parece que este o cualquier proyecto, no estoy hablando específicamente de la minería, me parece que vos no puedes avanzar sin tener los consensos básicos que necesita un proyecto como este, sin haberlo discutido previamente con los distintos sectores, sin haber establecido esas mesas que pretendía y que quería el gobernador durante tanto tiempo. ¿Y el apoyo del 80% de la legislatura no puede ser considerado un consenso básico? Es que claramente no lo fue. Si eso ya sucedió en el 2019, vos tuviste un 80% en la Cámara de Senadores, un 75% en la de Diputados y una ley que te duró 7 días. Sí, pero el Poder Legislativo tuvo un consenso básico. Una turba dice, yo no quiero esto, es válido expresarse así. Ahora, esa turba implica que no hay consenso y la legislatura no implica nada. O sea, implica más esa gente que lo que se haya decidido en el Poder Legislativo. Y parece que para el gobernador Suárez sí. Pero para la realidad... Bueno, también. Es que ahí accede a los partidos mismos. Porque implica una debilidad, de la representación política. Necesariamente tiene que tomar una decisión un gobernante en este caso. Digo, tiene una manifestación de 50.000, 60.000 personas enfrente, más allá de que una ley se haya votado por el 75 o el 80% de ambas cámaras, y concretamente esa manifestación le lleva a pensar que tiene en las puertas un caos social. Este gobernador dijo... No voy a ir por ese lado. ¿Y por qué Suárez eso es lo que planteo, perdón. ¿Puedo cerrar la cortita? Sí. Entonces, es más determinante en la legislación de Mendoza una turba que una institución. Es que no sé si lo podemos generalizar de esa forma. Me parece que hoy, en este contexto, sí es válida esa lectura que hace el gobernador, sobre todo considerando que sería repetir exactamente el mismo error, pero calcado, porque en su momento fue una ley que nace del Ejecutivo, que envía a la legislatura, que aprueba la legislatura con un amplio consenso, pero que no se hizo todo ese desarrollo que después planteó el gobernador que debía hacerse, con mesas, con debates, con foros, con lo que fuera. Ellos dicen que en el 2019 sí lo hubo todo eso. Lo que dicen yo no recuerdo que los sectores mineros, o al menos no con la vehemencia que debiera haber habido. Pero es una vara difícil de poner. Lo que dicen es, llamamos a gente de la universidad, llamamos a técnicos, llamamos a mineros, y todo eso ahora no está. Eso es lo que dicen criticando el proyecto. Para que fueran a la legislatura, no como una mesa abierta para Ahí está todos. el tema también. Una cosa es consultarlos y otra cosa es sumarlos a la estrategia de cómo solucionar este bloqueo que hay. Porque la estrategia tiene que ver con, no solamente con sumarlos a la opinión, sino meterlos en el contenido y después administrar los tiempos en que se va a dar eso. Y sobre todo dar las garantías, porque detrás de esto hay mucha de la sospecha de debilidad del Estado frente a una actividad. Lo que se le critica también a este gobierno es que en algunos casos ellos dicen, nosotros consultamos, y como dice Pablo, por ahí la consulta se quedó solamente en eso y no se escucharon esas propuestas o esas diferentes opiniones a la hora de conformar un proyecto cuajado, consensuado. Sino que bueno, se lo consultó y después de ahí el proyecto fue por donde quería o por donde tenía el espíritu original y no se modificó con esas opiniones. Entonces ese tipo de cosas también se pagan. Y me parece que la manifestación que se generó allá por el 2019 era también la muestra de eso.
Yo quiero aclarar, no estoy definiendo si una postura a favor o en contra de la minería en sí, sino de la metodología que debe determinar cómo se gestiona Mendoza y no cómo se gestiona en general, sino en un aspecto que es puntualmente decisivo para el futuro económico. Por otro lado, miremos lo que es San Juan y miremos todo lo que se está perdiendo en Mendoza. De ahí a que la minería pueda tener sus puntos en contra, es otra discusión. Estoy discutiendo o planteando que discutamos cómo se llega a esa conclusión. Y acá se está diciendo, bueno, porque Suárez dice, y perdón, y vuelvo a Gus. Suárez dijo, esta gente está equivocada, mucha parte de esta gente está mintiendo, lo dijo esta mañana. Sí, pero refiriéndose a los antimineros. Claro, mucha gente de esta está equivocada, muchos están mintiendo, muchos no conocen la ley y son una minoría, encima son una minoría ruidosa. Ahora, después de dar todos esos ejemplos y esas características negativas, decide escucharlos. Como si en todo eso hubiese en realidad un efecto virtuoso. Porque la estrategia política de Suárez es no arriesgarse a tener una nueva derrota, porque sería una nueva derrota probablemente legislativa o política, con lo que implica la manifestación en la calle, después de haber sido derrotado en otros proyectos de ley, y sí tener una victoria, al menos, que es la de asegurarse un inversor para Potasio Río Colorado antes de la vendimia. Por eso la estrategia si vos pones en la balanza una cosa y la otra, si no es naif pensar que el gobernador no tiene una necesidad política o una necesidad partidaria, por decirlo de alguna forma. Pero además te sumo algo, digo, es el único proyecto minero que tal vez Suárez pueda haber más o menos encaminado cuando termine su gestión, Potasio Río Colorado. Y por otro lado, vuelvo con esto, ¿por qué meter el dedo en el ventilador a 8 meses de las elecciones? No, tal cual. Bueno, ahí está el tiempito. No, claro, él esta mañana estaba diciendo esto. No es el tiempo de la política este momento. Para presentar este proyecto no es el momento. Y creo que lo que estaba diciendo... ¿O porque queda un año de gestión? Porque lo que está diciendo es que le quedan 8 meses de gestión. Pero la cosa es, me parece, conceptualmente es no toquemos ahora una de las vacas sagradas o una de las leyes intocables que genera mucha sensibilidad. Primero mostremos que se pueden hacer las cosas y después vamos a tener el respaldo para hacerlo. Por eso encara Potasio, como dice Agustina, y encara otros proyectos que tienen viabilidad, que tienen las posibilidades legales de hacerse, por lo menos en etapa de exploración, y empezar a hablar de minería con proyectos concretos y en curso, y no de las leyes que resguardan, invirtiendo el carro y el caballo. Nos vamos a meter con cómo queda la relación entre Suárez y Ojeda a partir de ahora, porque evidentemente hay un punto por lo menos que ha cambiado. No vamos a decir que está rota, porque no nos consta. De hecho hay toda una teoría de que esto ya se sabía, que Ojeda sabía lo que iba a decir Suárez y Suárez sabía que Ojeda le iba a presentar. Pero para no irnos demasiado, ya que lo tenemos, habló el titular de la Cámara de Empresarios Mineros, habló Raúl Rodríguez, y respondió respecto a si es el momento o no de que se presente la ley. Para el máximo mandatario de la provincia no es el momento. ¿Es así? ¿Es una aseveración completamente arbitraria o es real que no es el momento para que la provincia discuta esto? Esto nos decía. Prácticamente yo no sabría aconsejarle al gobernador cuál es el momento. Pero sí yo diría que para lograr una discusión seria y madura, como decía recién, hay que empezar por comunicar y hay que empezar por enseñar qué es la minería en el siglo XXI. Pero no adoctrinar, sino simplemente informar. Y yo creo que ese momento no va a llegar nunca si no nos ponemos a trabajar, a informar de qué se trata la minería, por ejemplo, a tener una autoridad minera que pueda ejercer su rol de promover la actividad. Hoy vemos que si analizamos el presupuesto de la provincia, el tema minero se ha llevado el 0,007 del presupuesto. Entonces, no va a llegar nunca el momento si no tomamos o no planificamos de aquí hacia adelante. Y me parece que va por ahí. Cuando hayamos logrado realmente que se pueda esto discutir sin fanatismos de ninguno de los dos lados, creo que va a llegar el momento para presentar este tipo de proyectos. Desde el año 2007 que está vigente esta ley, lleva 15 años, no ha llegado $1 de inversión minera metalífera a la provincia. Repito el dato, ni $1. Entonces eso creo que me exime de mayores comentarios si es una ley que regula o una ley que prohíbe. Más allá de su lugar en la Cámara, Rodríguez aclara que no nos da esta respuesta como el titular de la Cámara en sí, sino como un profesor especialista en esto. Es un abogado especialista en Derecho Minero. Exactamente, es un abogado especialista en Derecho Minero. Y desde esa investidura personal es que nos da esta respuesta. Ahora, da dos datos fundamentales.
Desde el 2007 hasta ahora que se implementó la ley 7722 no ha entrado un solo dólar en minería metalífera en Mendoza, lo cual, si bien suena contundente, es una obviedad. Es una obviedad, porque la prohíbe. Sí, no vas a poner plata en algo que probablemente nunca llegue. Y claro, ojo, nos consta, hay empresarios con la plata acá, a punto de desenfundarla, viendo qué pasaba con esto. Hoy ya enfilando, por ejemplo, a Neuquén, con uranio, y a San Juan probablemente, eso sí que no nos consta. Y el otro dato que da es que el presupuesto tiene 0,07% destinado a la minería. Bueno, y ahí hay una discusión. Que ustedes lo discutían. Sí, porque ¿por qué tiene que el Estado desembolsar más dinero para una actividad? Que no hay, que tiene limitaciones, claro, que no se está realizando. Porque dice que la quiere potenciar. Bueno, por eso habría que ver cuál es el contenido, el componente de ese dinero arriesgado. Si estás para el control de algo que no tiene que controlar, que no existe, es una plata que quizá es mucha plata. Ahora es poco si quiere empezar a estimularla, darse planes estratégicos o empezar a realizar otras minerías de segunda o tercera clase que se pueden realizar en la provincia de Mendoza. Pero además sumado en el esquema de lo que pretende hacer este gobierno con la minería. Digo, los proyectos que están en danza hoy lo que buscan es un socio que venga a invertir, no que sea parte de una estrategia estatal. Ahí lo banco a Pablo, perdona vos, porque, por ejemplo, Potasio Río Colorado, vos dijiste, es la perla de la joya de la corona, tiene sus propios fondos, tiene su propio caudal de creo que 30 millones de dólares que había dejado Vale antes de irse. Los activos y de eso se maneja y se pagan sueldos de ahí. Digamos, entonces no vendría del presupuesto, como bien lo plantea Pablo. Claro, y muchas de las tareas de control y auditoría se hacen con tasas que paga la misma minería, están contempladas en la ley nacional y en las leyes provinciales. Y en este proyecto de Ojeda está contemplado también. Yo creo que de la única forma en que se justificaría que la minería tenga más presupuesto en la provincia es que concretamente la provincia decida cómo ser un inversor, o sea, trabajar como si fuera una empresa estatal dedicado a explorar y explotar eventualmente un proyecto minero, pero en el mientras tanto, si busca inversores, ¿para qué más plata? ¿Y si busca concientizar? ¿Qué es lo que dice? ¿Y cuánta plata necesita no para sé, eso? digo, pero como verbo, vos dijiste explorar y explotar. Y si busca explicar, como dijo que quiere hacer, como aseguran que es necesario para que esto avance alguna vez. Pero bueno, no sé si yo lo veo viable, pero debería responder una estrategia. Totalmente. Tendríamos que ver una estrategia detrás. Ahí podríamos debatir otro proyecto que entiendo que está en la legislatura, que era incorporar la materia minería en las escuelas, ¿no? Que también hubo lío con eso. Rosana, hablando de escuelas, acá hay un mapa, baja el mapa ese del pizarrón que había antes. Sí, exactamente. Dibujanos qué quería hacer Ojeda, y ya estamos hablando en pasado, en su departamento. Bueno, lo que buscaba era prácticamente, concretamente, zonificar los alcances de la ley 7722. Lo que decía es que hay en ese mapa, justamente en el departamento de Malargüe, lo que pretendía era desarrollar 82 nuevas áreas con altas probabilidades, decía Ojeda, de que se pueda avanzar en una mineralización metalífera en ese lugar. Tenía dos excepciones, una zona A, que era la que estaba dedicada, digamos, la zona poblada, la ciudad y demás. Decía el proyecto, no se puede avanzar con minería hasta 20 kilómetros de límite con esas zonas pobladas. Claro. Y una zona B que tenía que ver con las reservas naturales, provinciales y nacionales. Por ejemplo, la laguna de Yancanelo. Claro. Claramente no debería haber en esa zona alguna explotación ¿Y qué minera. pone? ¿10, 20 kilómetros? 20 kilómetros de límite. Pero lo que decía claramente este proyecto es, y entre otras cosas los argumentos, el argumento de la supuesta contaminación de la minería no puede ir pisoteando otros derechos que también están contemplados en la Constitución. Decía, no podemos poner un supuesto como una concreción que está aplastando mi derecho, mis otros derechos, a la equidad, a la posibilidad de desarrollarme económicamente. Ahí detallaba varios derechos más. En todo lo que es ambiental está bastante establecido eso. Pues yo puedo tener derecho a desarrollarme económicamente, pero si te voy a, a contaminar todo un río, obviamente claro, no pero lo que estaba diciendo es bajo un supuesto. Vos no me estás demostrando a mí que ya la contaminación está hecha. O estás suponiendo que hay una contaminación. Los riesgos ambientales son sin presupuestos, hasta que existe, pero para eso se ponen en general cauciones o prevenciones dispuestas en las normas. Pero en general uno no espera
que se termine concretando un riesgo ambiental. Pero lo que establecía también en ese proyecto era justamente avanzar con otro tipo de controles. Sabemos que los controles es justamente en lo que más desconfiamos en este país, pero avanzar con otro tipo de controles como para reasegurarse que esa contaminación, que, insisto, hasta ese momento es solamente un supuesto, efectivamente no se concretara. Fiadino tiene a mí me gusta decirlo así, como una especie de primicia para la semana que viene. Bueno, hay que ver qué es lo que pasa la semana que viene. Lo que nos han adelantado es que desde el PRO van a estar presentando otro proyecto en la Cámara de Diputados. Otro proyecto minero la semana que viene. Exactamente, que tiene que ver con la modificación de la Ley 7722. Ah, jugado. La Ley 7722 tiene hoy un artículo muy importante. El encargado de este proyecto va a ser el hombre que ven ustedes allí, uno de los tres, es Gustavo Cairo, del PRO. El artículo de la 7722, ustedes me pueden ayudar, dice que se prohíbe el uso de ciertas sustancias y establece... Claro. ¿Cuál? Dale. Mercurio, cianuro, ácido sulfúrico y otras sustancias similares. Exactamente. Ahí tenemos que hacer una salvedad, porque hubo un fallo el año pasado en la Corte de Justicia de la Nación que establecía que ese y otras sustancias no podía contemplarse porque era demasiado general. Ambiguo. Exactamente. Pero se estableció sobre un caso particular, que en este caso fue una demanda interpuesta por la minera San Jorge. ¿Qué es lo que dice Gustavo Cairo? Bueno, nosotros lo que tenemos que hacer es ya modificar directamente la 7722, no permitiendo el mercurio y el cianuro. Y el resto, eliminarlo de la normativa. Eso es lo que va a presentar la semana que viene, lo que va a ingresar en la Cámara de Diputados. ¿Y el ácido sulfúrico? No, y el ácido sulfúrico. Claro, o sea, solo sacando otras sustancias. Exactamente, así es. Pero dejando las tres que ya están mencionadas, tipificadas. Hay que ver bien cuáles son los detalles de este proyecto, que no sería mucho más que eso que les acabo de comentar, cuya autoría es de Gustavo Cairo, y hay que ver si avanza en este contexto, en el que además ya no se va a avanzar con el proyecto de Juan Manuel Ojeda. Es que lo que estás tirando es una bomba porque ya la gente que mañana se iba a manifestar y que hoy ya lo hizo, ya sabe que la semana que viene hay otro proyecto de ley en la legislatura para tocar la 7722, aunque sea algo que no cambia en nada lo que está planteando, pero por lo menos según lo entendemos. Pero además ese proyecto que vos decís, estamos diciendo, el proyecto de Ojeda nació muerto. El proyecto de Cairo no es casi lo mismo. Yo quisiera escuchar las versiones de Cairo antes de decir que no cambia nada, ¿no? De hecho, me retrotraigo. No sé si no cambia nada, no lo sé. Claro, hay que esperarlo. Hay que verlo, pero me parece que con ese fallo al que estaba aludiendo justamente Agustina, es un precedente legal importantísimo. Está bien, no lo dice una cámara. Es verdad, lo dice la Corte Suprema de Justicia de la Nación, pero sobre un caso en particular. Sobre una sienta jurisprudencia, sin dudas, pero es sobre un caso particular. Un fallo no es una ley. Un fallo no es una ley. Pablo, ¿por qué lo veo a Hilardo ahí? Bueno, porque fuimos a buscar las voces, a ver qué decía la política. Nosotros leemos un camino difícil porque si no tienen los votos propios del propio oficialismo estaba difícil. Pero fíjate que de las pocas voces que se alzaron o que declararon respecto del proyecto presentado, Lucas Hilardo decía textualmente, entre otras cosas, que el oficialismo recuerda que tiene los números y si se los está negando al propio Ojeda, que es un legislador, que es un intendente propio y del sur de la provincia, bueno, no apoya ni siquiera a los propios. Y que, un poco jugando con la ironía, dice, bueno, ¿desconoce Ojeda o es muy ingenuo o desconoce la institucionalidad o cómo se logran los consensos? Impulsa un proyecto que no tuvo ni siquiera el diálogo con los propios ni con las cámaras del sector, porque según le consta al legislador no los habían sondeado. Bueno, hasta acá ni sí ni no sobre el proyecto. Se metió en la interna del oficialismo provincial. Y Jorge Difonso es un personaje importante de toda esta discusión. Sí, es un militante antiminero, se peleó con Suárez en aquel momento en el año 2019. Y es un legislador de peso, más allá de sus posturas en este término. Y es uno de los autores de la 7722, claro. Ni más ni menos. Hoy es el gran defensor que le queda a la 7722. Sobre este proyecto, el proyecto de Ojeda, el que estuvimos debatiendo desde bien temprano, él dice, es burdo. Es un proyecto burdo, puede llegar a responder a una estrategia electoral que tiene directamente y a lo mejor esa responsabilidad que tiene el mismo Ojeda con su pueblo, con el de Malargüe, y no ve que pueda llegar a avanzar sinceramente, como de hecho es lo que ya sabemos todos, que este proyecto nació muerto. Duro, pero parece que va a ser así finalmente. Lo vamos a seguir discutiendo seguramente en los próximos días. Es un tema que sigue dando que hablar y recién te decíamos, la semana que viene se vuelve a presentar otro material en la legislatura. Minería siempre es un tema álgido y picante en Mendoza.
Tenemos que irnos. Gracias por estar del otro lado y gracias a Bodega Privada, que como todos los miércoles pasó por séptimo día regándonos de esa felicidad. Y también a Distribuidora La Picada, que nos permitió cenar muy ricamente y discutiendo todos estos temas en la previa del programa. Gracias por estar del otro lado. Ojalá que lo hayas disfrutado. Nos vamos. Gracias, Rosy. Buenas noches. Pablo, gracias querido. a ustedes. Hasta mañana. Hasta el miércoles. Hasta el miércoles. Quédense en el 7. Chau.